Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura de caja fuerte. Aquí lo tenéis. Fijaros, el bulón es apenas una chapa, es una cerradura secundaria. Funciona en conjunto con un dial electrónico. Esta bloquea simplemente el movimiento de todo el mecanismo una vez de que se ha liberado el electrónico, y hay que volver este bulón hacia atrás para dejar espacio y poder abrir todo el mecanismo de barras o engranajes o lo que sea. No sé la marca, el bocallave ponía Bausa, no sé la marca, el fabricante de esta cerradura, no tengo la llave. La vamos a desmontar ahora para que veáis cómo es por dentro. Tiene un solo muelle, es lo que añade dificultad a la apertura, es bastante eficaz. Es una pena que no tiene puertas falsas porque eso aumentaría muchísimo la dificultad. No las tiene, vamos allá. No la he desmontado hasta ahora, se ve desde fuera bien cómo es el mecanismo, pero vamos a desmontarla ahora para que la veáis. La he abierto sin desmontarla antes, para que veáis cómo es en detalle. Vamos allá. La acción es apenas girar 100 grados o 120, no creo que mucho más, y ya se retrae el bulón, no se le da vuelta completa, hay que volver hacia atrás para sacar la llave. Ahí está, sacamos esta tapa, 6 gorjas. La codificación es muy bonita, fijaros, esta primera hay que elevarla muchísimo para llegar a colocarla, pero esta segunda está casi colocada ya desde el principio. Vamos a hacer zoom. Este es el pilar de paso, no tiene nada de especial, es cuadrado. Aquí tenemos la segunda, vamos a ponerlas por aquí en orden. Primera, segunda, aquí tenemos un separador, lo vamos a dejar por aquí. Esta es la tercera, hay que levantarla bastante también, como podéis ver, hasta ahí. Fijaros en esta barra de aquí, que empuja a todas hacia abajo. Ese es una barra que está unida a la sexta gorja y que es la que contiene el muelle. Vamos a ver, vamos a separarla así, nos vamos a alejar. Otro separador, yo creo que son todos iguales. Quinta, yo creo que la más interesante de ver va a ser esta sexta. Otro separador. Fijaros en la sexta, este cilindro. Fijaros, esta es la que contiene el muelle, y esta barra de aquí está colocada de tal manera que cuando levantamos cualquier otra gorja, vamos a colocar el muelle, cuando levantamos cualquier otra, empujamos también a la sexta, con lo que correríamos el riesgo de pasarla en primer lugar. En este caso la codificación de la sexta nos favorece, está muy abajo, podemos mover toda sin pasarla, va a tope. Si esta estaría codificada por aquí sería... Bueno, realmente esta tendrá que estar codificada ahí, si no, no podría haber ninguna gorja baja, siempre será igual. Esta me imagino que siempre es la misma, sí. Bueno, eso es en el diseño. Sí que tener un solo muelle dificulta la apertura sin ningún lugar a dudas, pero también sabemos dónde está la sexta gorja. Podemos llevarla a tope sin problemas. Cuando tocamos cualquiera, esta hace perder a las demás el muelle y quedan todas sueltas. La ventaja es que podemos tocarlas con el palpador hacia abajo y hacia arriba y recuperarlas si las hemos perdido, si las hemos pasado. Vamos allá, aquí está el arrastre, ahí tenéis el pilar de paso y esta chapa que solo tiene este movimiento, como veis aquí. Por eso os decía que la acción de la llave es muy pequeña. Bueno, este es el mecanismo, lo voy a volver a montar. Vamos a intentar ganzuarlo con esta herramienta casera que he preparado y os mostraré ahora en más detalle y vemos cómo se comporta la cerradura. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, ya tengo aquí colocada la cerradura en el aprieto. Lo que voy a hacer va a ser ladearla ligeramente. Es una toma que no había hecho en otras ocasiones. Así podéis ver, yo creo que 5 de las 6 gorjas al menos.
a la hora de ganzuar. Tiene un solo muelle, como habéis visto. En el momento que se levanta una gorja se comprime ese muelle y el resto quedan libres. Las podemos mover arriba y abajo con el palpador, eso es cierto, es una gran ventaja para recuperarlas si las pasamos. La segunda, apenas hay que moverla para colocarlas, se pasa muy fácilmente. Y bueno, no es una apertura difícil cuando se tiene la herramienta adecuada, pero bueno, es como todo. Si está colocada en una caja sería muchísimo más difícil. No tengo la llave, como os he dicho. Esta cerradura funcionaba en una caja fuerte en combinación con un teclado numérico, con un dial electrónico, para bloquear. Era el sistema de cierre, es un sistema doble. Bueno, voy a utilizar esta herramienta casera hecha con unos tubos de acero. El palpador en realidad es para un candado, un chap, creo que se llama chap tracer, de un candado inglés, pero funciona muy bien aquí. Este está descentrado, no sería necesario descentrarlo, pero entra por el boca llave. Y el palpador es un palpador bastante finito que he hecho para poder mover las gorjas. Me da la impresión de que las gorjas tienen diferente espesor, pero no lo sé, tampoco tiene mucho sentido. Bueno, vamos hasta el final, tensionamos, apenas se ve aquí en la chapa, pero hay un ligero movimiento. Yo no veo las gorjas desde donde estoy colocado a un lado. Metemos el palpador y lo que vamos a hacer va a ser ir colocando poco a poco las gorjas. Hay que vigilar, ir subiéndolas todas, porque si no hacen un efecto tijera, que cuando una se levanta muchísimo corta el paso a la ganzúa para volver hacia atrás, para venir hacia atrás, y no nos dejaría seguir maniobrando. Tensión media, vamos a decir, y vamos tocando. Voy a empezar desde el final. Vamos a ver, se me escapa, tengo que levantar y se mueve toda la cerradura. Ahí voy levantando la sexta, es la que más hace avanzar el conjunto. Ahí veis que queda libre, ha avanzado mucho el bulón. Esa no sé si era la quinta o la sexta. Me ha pasado lo que os he dicho, se me quedaba ahí bloqueado, se me cortaba el paso. Tengo que ir subiéndolas todas. Ahí está. Ahí no sé si es la segunda. Aquí está la primera. Quizás tenga pasada ya la segunda. Vamos a ver. En cuanto las tocas, las que no tienen muelle se pasan muchísimo. Vamos a tocar de nuevo desde atrás. Sexta, quinta, cuarta. Ahí la cuarta ha hecho un muy buen clic. Creo que esa es la tercera. La segunda no me atrevo, casi la suelo tocar más para abajo que para arriba. Lo que sucede es que al intentar tocar la primera se pasa. Vale, parece que están colocadas, incluso la segunda. Voy a la sexta. Ahí la sexta avanza de nuevo. Parece que la quinta también. Es un sistema, ahí está. Yo creo que era la tercera, al tocar la tercera lo tendríamos abierto, fijaros. Tengo control sobre la chapa. Ese sería el movimiento, no va más allá. Iría hasta ahí, ya se habría salido, habría liberado el mecanismo y podríamos girar el volante o la palanca y abrir. Ese es el movimiento. Ahí lo tenéis, lo controlo yo girando. Vamos a recolocar todo para que podáis verlo. Es difícil hacer un zoom con estas herramientas que son tan largas, y eso que esta es corta. En un caso real de apertura de caja fuerte quizás no daría para el espesor de la puerta, pero bueno, es una herramienta que hago yo aquí para ganzuado deportivo. Costaría muy poco hacerla más larga, la verdad. Vamos a ver, voy a volver hacia atrás a ver si saco este. Y ahí volvería a estar cerrada. No puedo sacar la herramienta sin cerrarla de nuevo. Ahí está. La hemos ganzuado. Vamos a desmontarla para que veáis que está todo dentro. Vamos allá. Vamos a mover la cámara. Vamos a ver. Recolocamos la iluminación. Me encantan estas cerraduras de caja fuerte. La dificultad de unas a otras varía muchísimo, muchísimo, un abismo, pero también es cierto que
que en muchas la dificultad es no tener una herramienta adecuada. Si tuviese una herramienta adecuada, es cuestión de habilidad al ganzuado y se facilita muchísimo la apertura. Vamos a ver, cuesta mucho hacer herramientas específicas, hay que soldar en plata, limar mucho rato. Vamos a ver, sacamos la tapa, aquí las tenéis. Estas están libres, ya las hemos visto antes. Esta segunda, fijaros la diferencia entre la primera y la segunda. Ahí lo tenéis. La primera hay que levantarla muchísimo para colocarla, y la segunda está prácticamente ya colocada. Ahí está, un ligero toque y la tenemos colocada. Una vez de que levantamos cualquiera y pierden el muelle, al levantar cualquiera de las que están cerca de la segunda, tiende a moverse. Hay separadores, pero aún así tiende a moverse. Y aquí tenéis las 6, 5 más la que tengo en la mano, que debería de ir así si no me equivoco. Y este sería la cerradura por dentro. Ya la hemos visto antes en detalle. Y esta sería su apertura apasionante, me encantan. Intentaré conseguir más, hacer herramientas específicas o lo que sea necesario para ofreceros las aperturas. Espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.